Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña David Roca Basadre, él es periodista, analista político, también con nosotros desde Lima. David, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por ir. A usted muchísimas gracias. David, lo que estamos viendo en el Congreso tiene hoy, a estas horas incluso, tiene como antecedente toda una incertidumbre, un nivel de tensión y dirigido por los distintos partidos de oposición en contra del gobierno. Ni un día de tranquilidad para el presidente Pedro Castillo. Así que antes de conocer lo que hoy estamos viendo, su valoración acerca del escenario previo para llegar a este día cuando se pide el voto de confianza del tren ministerial. Hay efectivamente un nivel de confrontación muy agudo que viene desde la campaña electoral y luego tras el desconocimiento por parte de la candidata perdedora de los resultados, ¿no? Que trajo momentos de tensión muy graves, que hizo además que el reconocimiento de por parte de los órganos oficiales del triunfo del profesor Castillo se hiciera pues a tan poco tiempo antes de la asunción de Mara. Entonces esto es una cosa muy que ha dividido mucho a la gente y que ha generado mucha tensión en las calles. Hay que decir además que cuando hay este tipo de cosas también hay errores de los dos lados, Entonces, si bien hay un desconocimiento y porque eso fue, ¿no?, una rabieta de la señora Fujimori, que no quería reconocer que había perdido su tercera vez, ¿no? O sea, le costaba aceptar eso. Había también el tema del uso de argumentos tipo el terruqueo, el terrorismo, que se siguen utilizando hasta ahora, ¿verdad? Entonces ese clima motiva además que haya sectores ligados a la derecha, muy convencidos además por el discurso de la derecha. Hay que decir que hay sectores que de verdad pues están convencidos acerca de estas cosas que ha esparcido con mucha efectividad la derecha, y entonces se ha terminado polarizando, ¿no? Se ha terminado polarizando a la sociedad. Muchos de los que sin embargo votaron por Fujimori, a pesar de no comulgar con las ideas o con la propuesta de Castillo, han decidido aceptar las cosas desde hace tiempo y no se plegaron al negacionismo, y más bien quisieran darle el espacio para ver qué cosa hace el profesor Castillo hay un sector así, ¿no? Hay un sector así. Y hay un sector pues recalcitrante que también ha salido a las calles con menos éxito que los que están apoyando a Castillo, pero han salido, ¿no? Han salido con sus banderas y todo esto, ¿no? Entonces hay un callejeo así un callejeo en el cual se enfrentan también los dos sectores. Hay que decir además que desde el gobierno también se han mantenido algunas posiciones un poco duras con respecto a algunas cosas que no han ayudado a poder por ejemplo, ganarse a los sectores de centro, ¿no? Que hubiera sido una maniobra políticamente correcta dada pues la coyuntura en la cual pues no se tiene pues una mayoría aplastante, ¿no? Y ese tipo de concesiones el gobierno ha sabido darlas, ¿no? Claro, David, pero es que hacer eso es cambiar la estrategia y el plan de gobierno, razón por la cual el presidente Pedro Castillo ganó. Terminar haciendo lo que el centro diga, que al final de cuentas el centro es la misma derecha. Y el pueblo votó por un plan estratégico de Pedro Castillo para acabar, por ejemplo, con la pobreza y con la corrupción. Pero fíjate, lo que ha ocurrido ahora, que el discurso de Pedro Castillo ha sido un discurso muy conciliador, con propuestas que, la verdad, desde la perspectiva de lo que es el sistema y todas esas cosas, no ha habido pues ninguna cosa muy atrevida, ¿no? Han arreglado las banderas de la nueva Constitución. Para mi gusto, en lo personal, que soy además un activista ecologista, estoy muy preocupado porque no hay ni una sola mención a la agenda ambiental. Pero es que ni siquiera no ha pasado ni un mes y no lo han dejado gobernar, David. Es que cada día hay nuevos ataques y ni siquiera dejan gobernar. Mire usted hoy, por ejemplo, casi que, porque bueno, así lo manda la Constitución, ahora además se lo preguntaré, pero es casi que pedir de rodillas que se acepte y que se dé el voto de confianza. Bueno, sí, pero sí hacen concesiones finalmente a la hora de plantear las cosas, ¿no?
y creo que no es, después de no haber sabido, además no era cuestión de votar a los ministros, cosa que hicieron ya con Béjar, ¿verdad? Cosa que no debieron hacer, y entonces ahí mostraron cierta debilidad. O sea, hay un mal manejo también. Yo, mire, con toda honestidad, es un grupo de personas con muy poca experiencia de manejo del Estado. Por eso es que es tan importante el aporte de Juntos por el Perú, donde tienen gente mucho más fogueada y con mucho más experiencia de gobierno y esas cosas, ¿no? Que es lo que les está ayudando un poco, ¿no? El caso del ministro de Economía y algunos así, ¿no? Claro, en eso usted tiene toda la razón. Es un nuevo gobierno que llega sin la experiencia política, con la maleta política vacía, y se enfrenta además a una clase política tradicional, varios de ellos, como por ejemplo Fuerza Popular, que además yo le pregunto qué autoridad moral tiene Keiko Fujimori para salir a decir que no se le da el voto de confianza a Pedro Castillo cuando hay un fiscal que le está pidiendo 30 años de cárcel. Porque es la figura clave de un grupo criminal. Es claro que la derecha no tiene ninguna autoridad moral, pero también en la política son temas de facto, ¿verdad? O sea, hay hechos duros, y los hechos duros es que la extrema derecha, y estoy hablando de la extrema derecha, ojo, no de la derecha, la extrema derecha tiene fuerza en el Parlamento, no tiene fuerza, y son votos. Ya, no van a, y ellos ya han decidido que van a votar en contra, ojo, pues, eso a ojos cerrados, lo tenían antes, decidido antes de llegar. Pero hay un sector de centro cuyos votos se necesitan, y desafortunadamente con ese sector de centro están obligados no a ceder, pero sí a negociar algunas cosas, ¿no? La política ordena ese tipo de cosas, y si es que no llega a un tipo de acuerdo, lo que van a hacer es que se van a sumar más enemigos, porque la realidad es que no tienen todo el control, tienen solamente 37 congresistas más los 5 de Juntos por el Perú, eso es todo lo que son. Y eso no les da una mayoría, necesitan. Claro, entonces pues es que son dos sectores, ¿no? Sí, bueno, son dos sectores entonces que tendrán que mantenerse en esa pugna, y veremos a dónde llegan. Me refiero al pueblo, que es el que está en las calles, como nos contaba por ejemplo Verónica, y de otro lado una clase política que hace vida en el Congreso. ¿Y qué es lo que quiere esa clase política? Que siga el país en esta crisis así de ingobernabilidad como los 5 años anteriores, mantener este nivel de crisis económica, social, política, de salud, o realmente anhelan algo para el país. Hay efectivamente un sector que no le importa el país, ¿no? Y que está en ese, ahí podemos poner el caso de la gente de Renovación Popular, que es la extrema derecha clara, son los aliados de Vox en España, ese sector así, ¿no? Que salen a la calle con la bandera de la Cruz de Borgoña, hispanistas, sí, es de lo peor eso. Y está el fujimorismo clásico, que bueno, tal vez muy cercano a los otros, más un poco, ese es una derecha con arraigo popular, ¿no? Que existe eso, ¿no? Y eso digamos tiene digamos también su peso, y también son cerrados y duros, ¿no? Y por otro lado está los sectores de centro. Yo me refiero a partidos muy tradicionales como Acción Popular, que ha gobernado varias veces, que tiene como 50 años, ¿no? Y que es un partido donde entra de todo, ¿no? Izquierda, centro, derecha, y es una cosa, es una mazamorra eso. Y otros grupos que han salido nuevos y que son puramente caudillistas y que están ahí y que van en función de intereses. Pero Acción Popular, por ejemplo, ¿no? David, casi que quedó a punto de desaparecer en las elecciones pasadas. ¿Qué tiene para ofrecer Acción Popular, además, como una agenda de apoyo a un pueblo tan necesitado, un pueblo tan empobrecido en los últimos años? Tiene votos en el Congreso, eso es lo que tiene Acción Popular. Y algunos sectores de Acción Popular que tienen vocación. Acción Popular no tiene una ideología real, ¿no? Entonces tiene sectores que se pegan bien a la derecha, muy conservadores, y otros que se pegan hacia posiciones reformistas. Ese sector que tiene posiciones reformistas pueden votar con ellos fácilmente si es que logran conversar. Les ha faltado, debo decirlo, les ha faltado experiencia. Les ha faltado experiencia para saber manejar todas esas cosas que se tienen que manejar en el Congreso, y eso les ha hecho, por ejemplo, que pierdan las principales comisiones. Les ha hecho perder también la presidencia del Congreso, que tradicionalmente durante el primer
el primer año siempre se le ha dado al partido de gobierno, incluso estando en minoría, pero esa vez no lo han tenido, ¿no? Y eso ha sido, pues, falta de experiencia, ¿no? Falta de experiencia. Y esperemos que aprendan. Y ahora, falta de experiencia y no dejarlo y no permitir, reitero, David, y no permitir gobernar con una prensa, con una mediática corporativa que los acompaña de manera permanente. Al canciller, al profesor Béjar, no lo dejaron ni siquiera llegar al Congreso para exponer todas sus opiniones y el país se perdió de un excepcional canciller. Es cierto eso, y además canciller Béjar, cuando en el tiempo en que estuvo, demostró además su capacidad, y las acusaciones que le hicieron fueron además por cosas que dijo, las que la sacaron totalmente fuera de contexto, pero las convirtieron pues en un ataque así brutal, con el mismo tema del terruqueo, ¿no? Con el mismo tema del terruqueo y la ofensa a las Fuerzas Armadas, y todo esto que han sabido manejar con mucha eficacia, ha sabido manejar la derecha, ¿no? Y finalmente concedieron eso. Mi punto de vista es que no debieron conceder eso. Ese es mi punto de vista, no debieron conceder eso. Entonces ha habido pues creo que están aprendiendo en el camino, ¿no? Creo que están aprendiendo en el camino y no les queda otra, pero muchos de los problemas que tiene ahorita para no solamente ver el lado ofensivo de la derecha, que es real y que es verdad, pero muchas de las flaquezas que tiene el gobierno tiene que ver con esto, ¿no? Con falta de experiencia en el manejo del gobierno, que tiene que ver con esto, ¿no? Pues es un equipo que nunca ha estado jamás en el aparato de Estado, que no ha estado en el Congreso y que no sabe y que no ha sabido manejar esto, ¿no? Entonces, sí, ese, pero con el asunto de fondo el, es cuál es la agenda realmente para el país, cuál es la agenda de desarrollo de una nación que tanto lo necesita. Es lo que también estará por verse, si se da o no ese voto de confianza. Nos decía nuestra corresponsal Verónica que no será esta noche, sino que será mañana. Yo creo que sí se lo van a dar, ¿no? Porque la derecha tiene mucho miedo de que le disuelvan el Congreso. Y además lo han dicho expresamente, en Perú Libre lo han dicho por todos lados, y entonces están asustados de que su plan es que en algún momento disolver el Congreso, y que como que están esperando nomás que el Congreso haga pues alguna torpeza, ¿no? Y es una estrategia que tienen planteada de esta manera. Entonces van a tener mucho cuidado, ¿no? Entonces lo que va a pasar es lo que dice Verónica, es que van a darle la confianza y después van a empezar a tratar de bajarse como palitroques a uno por uno de los ministros, ¿no? Y en un plan de verdad muy desagradable, porque eso sí va a hacer daño, porque si uno empieza a tumbar ministros, lo que va a pasar es que los ministerios se van a paralizar y muchas cosas no van a funcionar. Esa estrategia de la derecha, que creo es la que se viene, ¿no? Desafortunadamente sí, creo que es lo que se viene, y ojalá que el gobierno sepa resistir a esto, ¿no? Con toda seguridad que va a resistir, porque la estrategia de la derecha está allí clarísima y por eso también el pueblo se ha pronunciado. Muchísimas gracias, David, por el análisis. Buenas noches. Bueno, gracias. Hasta luego.